En junio de 1916, Rusia lanza su ofensiva más grande de la Gran Guerra. Es una guerra muy estancada y muy pareja en los dos frentes más encarnizados, el occidental o el frente francés y el oriental o el frente ruso. La guerra es dura y las batallas han sido tan brutales como parejas. Los ejércitos de los imperios han atacado con todo lo que tienen, pero a pesar de las impresionantes fuerzas bélicas que están combatiendo, ninguno sabe cómo aniquilar al otro de forma definitiva. El nivel bélico y militar de los imperios ha llegado a un punto tan alto que simplemente no es sencillo vencer a uno de ellos, por más que el otro también sea una potencia militar. Pero ocurre algo que para todo el mundo está muy claro, y si bien muchos rusos no lo quieren aceptar, saben perfectamente que sí es así. Alemania y Austria-Hungría están librando una lucha mucho más difícil porque están encerradas entre dos frentes, lo que significa que si hubieran enviado a todas sus fuerzas militares hacia un frente, por ejemplo el oriental, los rusos podrían haber sido aplastados hace rato. Eso es cierto. Sin embargo, también es cierto que Rusia también ha estado librando una lucha en otro frente, el frente del Cáucaso contra el Imperio Otomano. Aún así, es bastante poco en comparación al esfuerzo bélico que han tenido que ejercer los imperios germánicos centrales. Tropas francesas y tropas británicas también han sido enviadas al sur de Europa. Ellos tampoco están luchando solamente en el frente francés. La guerra está en un punto muerto, pero Rusia ha dado todo lo que puede y todo lo que tiene, y aún así sigue sin derrotar a los imperios centrales. Por contra, si Alemania logra frenar las ofensivas aliadas en el frente occidental, podría enviar varios ejércitos al frente oriental para darle el golpe decisivo al imperio ruso de una vez por todas. Por su parte, entre los rusos también están surgiendo conflictos. Los militares sienten que han perdido mucho más de lo que han ganado, y todo por las muy malas decisiones de los altos mandos. Y sin contar que hay miles de soldados rusos privados de su libertad en los campos de prisioneros germanos. Poco a poco, el malestar provocado por las masivas pérdidas de vidas humanas irá mermando la paciencia de los rusos. Algunos oficiales rusos, sobre todo los que tienen que liderar las batallas, empiezan a cuestionar las órdenes del avance de sus oficiales superiores en rango, sobre todo aquellos que nunca entran en un conflicto y ni siquiera son capaces de pisar un campo de batalla. Los oficiales que son más políticos que militares. Los que pasan la guerra en una cómoda tienda de campaña, en donde no les falta nada, mientras que los soldados rusos pasan las más extremas condiciones y son los que están dando sus vidas en una feroz guerra, que está dando cruentas batallas y que encima, la mayoría de ellas, la están perdiendo ante los alemanes. Aquellos oficiales de alto rango que ordenan avances sin tener la menor consideración por las vidas de sus propios hombres. Y además, a estas alturas, todo el mundo sabe qué traerá estas ofensivas. Una pérdida enorme para el ejército ruso. Uno de estos generales que están descontentos con los altos mandos políticos es el mismo Alexei Brusilov, quien dirigió la última gran ofensiva, una que creyó poder ganar si es que los altos mandos cedían a lo que pedía. Un alto mando político y oligárquico que se muestra indiferente a las enormes pérdidas de vidas humanas entre el ejército ruso. Alexei Brusilov y otros generales también son parte del alto mando del Imperio ruso. El propio Brusilov proviene de familia aristócrata y es un general de caballería del imperio, pero poco a poco la rivalidad aumenta. Empiezan a distanciarse de otros aristócratas y militares de la élite imperial porque no pueden perdonar ciertos comportamientos. Aún así, a pesar del comienzo del distanciamiento de los generales rusos, Rusia todavía sigue peleando la guerra. En las grandes capitales rusas, el descontento se va extendiendo lentamente hasta que las huelgas se convierten en algo habitual y constante en las calles rusas, debido a que la vida se ha vuelto muy difícil para todos los rusos, en comparación a como era antes de la guerra. El pan cada vez más caro, una gran inflación,
hambre, pocas ganancias, aumento de la pobreza, la muerte de sus jóvenes en el frente, muchos otros pudriéndose en las prisiones germanas y trabajos forzados. La élite rusa de todos los estratos empieza a fragmentarse, lo que va dejando solo a una de ellas, el mayor estrato político de la élite, el del zar y su familia imperial. Generales, nobles, ricos, terratenientes y demás oficiales militares están empezando a enemistarse. Van formando sus propias alianzas. Al mismo tiempo, los espías y los agentes alemanes cumplen con su misión de alentar el descontento en las grandes ciudades rusas. Lo que tanto quería Alemania está sucediendo: la separación y la disgregación en el seno del poder imperial ruso. La situación en Rusia se ha tornado insostenible. Algunos miembros de la corte del zar de Rusia son enviados hacia Alemania para empezar a negociar con los alemanes la paz, intentando mantener las fronteras que estaban antes de la guerra, al mismo tiempo que cerrar de una vez por todas el sangriento frente oriental, y así el zar busca ganarse de apoyos populares, pero la mayor parte del pueblo ruso ya no ve al zar y a su familia de igual manera. Su imagen está totalmente por los suelos. El zar Nicolás II obviamente va a intentar mantener su posición de emperador de todas las Rusias, que es el verdadero cargo y título que posee. Lo de zar es una palabra que se suele utilizar en los relatos, pero la realidad es que el título de zar dejó de ser utilizado hace muchos siglos. El título de emperador de todas las Rusias es mucho más grande e importante que el de un zar. Tiene mucho más peso y es un cargo que no será abandonado sin violencia. Los rusos empiezan a fragmentarse cada vez más. El poder es el que se fragmenta y van surgiendo varios bandos. No solamente estaban los imperialistas y los bolcheviques, también estaban los eseristas, los mencheviques, los nacionalistas, los miembros del Partido Democrático Constitucional, que eran más conocidos como cadetes y que promovían instaurar una monarquía constitucional al estilo occidental, y también estaban los anarquistas, que por el momento estaban apoyando a los bolcheviques, y lo hicieron hasta marzo de 1918. En la ciudad de Petrogrado, la misma que San Petersburgo, solo que los rusos le cambiaron el nombre por estar en guerra con Alemania y querían un nombre menos alemán para una de sus ciudades, las tropas zaristas reciben la orden de abrir fuego contra los manifestantes cuando las huelgas dan paso a la revuelta y se produce una matanza, especialmente por parte de la guardia de cosacos del zar, que no son tan caballeros como los soldados de élite de la Guardia Imperial rusa. Los cosacos son extremadamente brutales y son mucho más salvajes. Todo esto no resuelve nada y Petrogrado se ve cada vez más invadida por la gente, que salen a las calles apoyando la revolución, no porque realmente les interese cambiar de gobierno zarista a una república o lo que sea, sino porque simplemente están hartos de la guerra y de todas las calamidades que le trajo a Rusia. Es en torno a los primeros días de marzo de 1917 cuando la élite militar rusa le aconseja a Nicolás II que abdique de su cargo, porque la cosa se está escapando de sus manos y debería hacerlo antes de que sea tarde. Es algo que el zar y la gente más cercana a él no quieren hacer. No quieren someterse a los alemanes. El problema es que ya no están luchando solamente en el frente contra los alemanes, sino también que ahora están luchando contra las revueltas internas y una posible revolución. Tras decenas de telegramas, cartas enviadas, acalorados debates que se convirtieron en fuertes discusiones, muchas idas y vueltas y de reflexionarlo bastante, el zar llega a la conclusión que lo mejor para Rusia es su abdicación.
Mientras Nicolás II se encuentra en el frente oriental, ayudando a los generales a poner orden, recibe la noticia de que las revueltas están saliendo de control y se sube a un tren con dirección a Petrogrado, aunque nunca llegaría. Los rebeldes no son solamente parte del pueblo ruso, también hay militares rebeldes y gente muy poderosa. Tienen tropas bajo su mando, soldados. El tren del zar termina siendo detenido por estos soldados rebeldes. El 15 de marzo de 1917, el zar Nicolás II abdica de su cargo y un gobierno provisional se encarga del Estado del Imperio Ruso, uno que sigue comprometido a continuar la guerra, honrando sus tratados con la Entente. El problema es que en el frente oriental los ejércitos rusos están retrocediendo y miles de soldados están desertando día a día. Rusia no va a durar mucho tiempo en esta guerra. Si te ha gustado el video, podés escribir tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta al video o compartirlo. Te deseo buen día o buenas noches.